announce a big surprise for you guys. I'm going to have a summer crafts week. Oh, I'm so excited. That means I'm going to share with you guys one video every single day of this week. 5 videos with summer crafts ideas so you can start planning your decoration for this season. I'm so excited. I'm ready for summer. I don't know you, but I am ready. Please let me know in the comments down below. Also, please consider subscribing to my channel so you're not gonna miss any of my videos, and especially for this week that I'm so excited. Today is gonna be part 1 of this summer crafts week, and I'm gonna be making a beautiful farmhouse slash rustic portrait mirror and a decorative fish hanging wall decor using Dollar Tree items. Super cheap and so easy to make. If you want to see how I did this, just keep watching. Hola mis amores, bienvenidas a mi canal nuevamente. Estoy muy feliz de tenerte aquí y demasiado contenta por la noticia que les voy a dar ahora mismo. Y es que esta semana voy a estar haciendo un Summer Crafts Week, que significa que voy a estar haciendo un video cada día de esta semana. De lunes a viernes son 5 videos relacionados a lo que es el verano, para que puedas empezar desde ya a planear lo que quieres decorar en tu casa para esta temporada. Ya, yo estoy lista para verano. Déjamelo saber en los comentarios si tú también lo estás. Y también recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar esa campanita de notificaciones, porque esta semana voy a estar poniendo muchos videos, así que activa esa campanita para que seas de los primeros en verlo. Y hoy va a ser la parte número 1 de lo que va a ser este Summer Crafts Week, y voy a estar haciendo lo que sería un espejo del ojo de buey. Yo lo busqué y esa es la traducción en español que tiene, no lo sé, pero le dicen el ojo de buey. Es como la ventanita esa que tienen los barcos, pero la voy a estar haciendo como si fuera un espejo. Y también voy a estar haciendo una decoración que puedes colgar en la pared de unos pececitos bien preciosa. Todas las ideas súper económicas, súper fáciles de hacer, rápida y muy divertida. Así que quédate conmigo viendo el video hasta el final y nos vemos ya mismito. Para comenzar nuestro proyecto, lo primero que vamos a estar necesitando es un pedazo de cartón o un pedazo de foam. Yo sinceramente pienso que el cartón es mucho más fácil al momento de cortar, y lo que vamos a hacer es tratar de dibujar un pez, o también pudieras bajar una imagen de internet. Luego, con una navajita o con una tijera vamos a comenzar a cortar todo el borde del pez. Una vez lo tengamos listo, voy a multiplicar este pez por 3 prácticamente. Así que voy a estar haciendo 3 peces que sean totalmente iguales. Una vez tenga todos los peces recortados, voy a utilizar esta tonalidad de azul para pintar uno de mis peces completamente. El segundo pez voy a utilizar este contact paper que simula madera en una tonalidad clarita. Voy a colocarle el contact paper evitando que queden burbujitas dentro, y luego con mi navaja voy a estar cortando toda la silueta del pez. Y nuestro tercer pez lo voy a estar forrando con contact paper también, pero esta tonalidad es mucho más oscurita que la anterior. Lo mismo, trato de evitar que me queden burbujas una vez estoy colocando el contact paper. Y luego vuelvo a hacer toda la silueta del pez cortando con una navaja. Como ven, los bordes pues siempre se quedan feos porque pues es un pedazo de cartón lo que estamos utilizando, así que para evitar que se note voy a utilizar una soga y con pega caliente voy a estar pegándosela a toda vuelta alrededor de los peces. Como ven, en la parte de atrás no los quise forrar porque realmente no se va a estar viendo, pero es opcional, también los pudieras forrar si deseas. Ahora con mi perforadora voy a estar haciéndole un boquetito a todos los peces en esta parte específicamente. Luego voy a utilizar más soga y voy a colocársela de esta forma. Voy a estar haciéndola ahora como si fueran unos nuditos porque pienso que se ve bonito. Solamente lo hice en un pequeño espacio de la soga, no la cubrí completamente de nudo, por decirlo así. Luego vamos a necesitar estos aros de cortina de baño. Solamente necesito uno y voy a comenzar con una soga a ponerle pega caliente y a darle vueltas alrededor de todo el aro. Lo que quiero es cubrir todo este aro de cortina de baño con mi soga y evitar que se vaya a ver algún espacio en color blanco.
Y ya casi acabamos. Lo que tenemos que hacer es ubicar los peces exactamente como queramos que se vean. Algunos van a quedar un poco más altos que otros. Y luego el final de las sogas que tienen los peces, vamos a hacerle un pequeño nudo justamente donde está el aro de la cortina de baño. Y así es como se vería nuestro primer proyecto. Para nuestro segundo proyecto vamos a necesitar un espejo que sea redondo y que tenga un borde a vuelta alrededor. Yo conseguí este y me pareció perfecto para el proyecto que tenía en mente. Como ven, tiene como unos chupones en la parte de atrás. Se los voy a dejar realmente, no es que vaya a hacer gran diferencia en mi proyecto. Luego voy a utilizar un papel en blanco y voy a tratar de trazar más o menos la forma que tiene lo que es el espejo de adentro, y voy a colocarle el papel con un tape. Esto es para evitar que cuando lo vayamos a pintar con spray pues se vaya a pintar tanto el espejo. También vamos a necesitar estas tapas que se utilizan para los quemadores de estufa. Mi paquete trae dos, uno más grande que el otro, y en esta ocasión yo voy a estar utilizando solamente el pequeño. Como ven, al momento de colocarle el espejo arriba, ven que uno es más grande que el otro y es exactamente como lo necesitaba. Y voy a pintar ambas piezas con mi pintura en spray en color Metallic Silver. El espejo se marcó un poquito con pintura, pero no importa porque con una navajita puedes limpiarlo fácilmente y queda muy bien como quiera. Y así es como quedaría la tapa pequeña de los quemadores. Para darle un poco más de color a ambas piezas, lo que voy a hacer es con pintura en color marrón oscuro y negra. Voy a estar mezclando ambas y voy a comenzar a pintarle todas las orillitas para resaltarlas muchísimo más. Y luego con una esponjita voy a tratar de crear un efecto como si mi tapa estuviera muy antigua y tuviera moho vuelta alrededor. Una vez haya terminado esta área, también puedo colocárselo en la parte de arriba, en los bordes, para definirlos un poquito más. Voy a hacer exactamente lo mismo con lo que es mi espejo redondo. Voy a pintarlo a vuelta alrededor en la parte de afuera, pero también en la parte de adentro voy a darle solo un poquito de color. Estoy pintando el espejo, pero como ya me di cuenta que es súper fácil realmente limpiarlo, pues no me importó. Voy a ponerle pega caliente a mi espejo y voy a ubicarlo justo en el mismo centro de lo que es la tapa de los quemadores, verificando con mucho cuidado de que me haya quedado en el mismo centro, y luego puedo presionar para que pegue bien. Encontré este set de juego en el área de niños. Trae unos binoculares, una pistola, una granada, trae varias cositas, y los binoculares específicamente me parecieron perfectos para crear como si fueran unos tornillos. Ven que tiene la forma perfecta, así que lo que estoy haciendo es separándolos, porque de un solo binocular puedo sacar dos piezas. Voy a comenzar a cortar lo que exactamente necesito de cada binocular. Voy a estar cortando uno de los pedacitos bastante pegadito a lo que parece el tornillo de los binoculares, y al otro lado sí les voy a dejar un espacio un poco más largo. No sé si me estén entendiendo exactamente, pero espero que las imágenes sí les sirvan. Y de un binocular pude sacar solamente como dos tornillos, así que compré otro set para tener un total de 3 tornillos, que era lo que necesitaba para hacer mi ojo de buey. Lo voy a estar pintando con mi spray en Metallic Silver, y luego voy a estar haciendo el mismo procedimiento, que es colocarle un poco de la pintura con marrón y negro para que todo se viera como del mismo set, como si tuviera un poco de moho en ciertas áreas. Finalmente ya puedo ubicar más o menos dónde es que quiero cada una de las piezas. Al principio solo las coloco encima y verifico que queden bien, que sea exactamente donde las quiero, y luego con pega caliente, o puedes utilizar también Crazy Glue, que va a pegar muchísimo más fuerte, pues voy a ubicar mis piezas.
Voy a necesitar unas especies de tornillos o clavitos para mi ojo de buey, así que voy a utilizar estos paper clips. Voy a cortarle esa pullita con un alicate y luego para este proyecto vamos a necesitar exactamente 9 cabecitas de paper clips. Voy a estar pintándolas utilizando los mismos colores. Una vez se hayan secado las cabecitas de los paper clips, vamos a comenzar a pegarlas. Nuestro ojo de buey se divide en 3 espacios, así que entre cada uno de los espacios voy a estar pegándole 3 cabecitas de paper clips. Y así es como quedaría nuestro ojo de buey con espejo. Es precioso y me encanta. Y mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que te hayan gustado ambos proyectos. Son perfectos para colocar ahora en esta temporada de verano. Recuerda que tengo Instagram y Facebook. Me puedes seguir por ambas redes sociales. Te los voy a estar dejando aquí en pantalla. So guys, this is the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you like it, and if you like it, give me a big thumbs up. Subscribe to my channel if you are not. Comment down below what did you think about this video and share this video with all the people you can. Mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Gracias por ver mis videos. Recuerda darle un bonito like. Comenta en la parte de abajo qué tal te pareció. Comparte este video con todas las personas que puedas y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Remember guys, see you tomorrow with another DIY in this summer crafts week. ¡Mua! Mis amores, nos vemos mañana con otro video de decoración de verano. ¡Mua! Love you.